Gracias por venir, gracias por tomarse su tiempo. Estas son las martes de Charas. Es nuestra segunda presentación. Nos da muchísimo gusto que algunos repitan y otros ojalá que se vayan sumando a estas charlas los martes, primer martes de cada mes. La intención es justamente eso, encontrar un espacio recurrente para conversar, para presentar proyectos de artistas y vinculados al arte, pero también con muchas otras disciplinas que nos parece hoy son especialmente urgentes de atender en nuestras conversaciones sociales y en relación con el medio ambiente también y con muchas otras situaciones que vivimos hoy. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Un par de cuestiones así prácticas nada más para que sepan. Los baños están abajo. Aquí en la terraza hay una mesa con agua, si alguien necesita pasar por agua. Y les invitamos también a tomarse algo al final de la conversación o de la charla de hoy, para que tampoco se nos vayan corriendo y que demos un espacio también para continuar esta conversación de manera informal. Me da muchísimo gusto que nuestra segunda invitada sea Patti. Voy a hacer una presentación breve y bueno, sí les invitamos sobre todo a encontrar momentos para plantear esto. Sí es una presentación de Patti, pero que queremos de alguna forma incluir el punto de vista y la experiencia o interés de cada uno de los que estamos aquí en la relación y los límites de alguna forma ya un tanto borrosos también que pueden haber entre la educación y el arte en diferentes escalas. Entonces, la invitación en un origen fue para que Patti pudiera contarnos sobre su propia formación artística, eso para de alguna forma tener un estudio de caso y un ejemplo de cómo en Yucatán se puede vivir este proceso artístico de una manera muy personal, pero también cómo llevarlo a otros espacios y hacerlo suyo tanto en su proyecto artístico, pero también en un proyecto formativo vinculado a comunidades y espacios que, bueno, ya nos contará Patti a partir de proyectos muy concretos. Entonces, bueno, esa es la intención. Creo que lo definamos así o no, a lo mejor muchos de los que estamos aquí nos vinculamos justamente a prácticas artísticas de una u otra manera que se vinculan a temas pedagógicos, a lo mejor es una palabra muy grande, pero sí de enseñanza, y bueno, este mundo está lleno de eso a través del arte. Entonces, bueno, aquí con la presentación. Patricia Au es artista visual, educadora, gestora cultural e ilustradora. Es egresada de la licenciatura de Artes Visuales del ESAI. Su producción artística se centra en las posibilidades discursivas del imaginario colectivo y sus manifestaciones culturales, recurrentemente en temas y situaciones que tienen que ver con tradición oral, territorio e identidad de las comunidades y municipios de Yucatán. Ejemplos de esta práctica son el proyecto de arte relacional, expresión y experimentación artística, enfoque a la tradición oral en Huayalqué, Itzununcan, Yucatán, por el cual obtuvo el Premio Estatal de la Juventud Yucatán, Preservación y Desarrollo Cultural. El Cantar de Moán, Chocholá, en 2019, así como Guayas, Ecos de mi Tierra, en Tecó, en 2021. Ha participado, entre otras exposiciones, en el Cuerpo Contenedor de Identidad Itumben Maco O, ahorita me ayudarás, Mirada Contemporánea Maya, en Emacay, en 2012, y Metapolis. También en la muestra de performance de arte procesual en la Galería Peón Contreras, en 2019, y desde el 2012 ha colaborado en el desarrollo, planeación e implementación de proyectos de impacto social y comunitario, como Más Arte, Menos Violencia, ADN, ampliando el desarrollo de los niños, y también es fundadora del espacio cultural Inki Calante, Lo Voy a Cuidar, entiendo ese es el
significado. Sede cultural independiente enfocada en el desarrollo de proyectos artísticos y socioculturales que buscan garantizar la accesibilidad del arte en Yucatán y está ubicado en la comunidad de Tecom. Muchas gracias a ti. Las invito, si hay comentarios o preguntas, yo voy a tener otro micrófono conmigo, nada más acercarse un poquito para hacer esas preguntas en el micrófono y quede todo registrado. Vamos a estar trabajando en un canal donde vamos a estar grabando, presentando toda la documentación de estas charas y por supuesto que entre mejor quede esta documentación, mejor para todos. Gracias. Pues nada, yo soy Patricia U y quiero agradecer mucho a Dani la invitación y espero que entablemos un diálogo en esta presentación. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, con toda confianza, interrumpan y podemos platicar, ¿no? Bueno, el nombre es, por ejemplo, lo cotidiano como estrategia artística porque durante mi proceso como formación como artista, como mencionó Dani, siempre he trabajado mucho en enfocarme en qué es lo que me rodea, ¿no? Siempre me ha dado mucha curiosidad qué es lo que me rodea, lo tangible y lo intangible. Y todo este disfrute, por ejemplo, ¿no? El disfrute del proceso artístico es lo que me ha motivado a la creación, ¿no? Mis antecedentes, muy rápidamente, pues como toda hija de padres trabajadores, mi primer acercamiento al arte fueron estos libros de texto del que el CONALITET expide hasta ahora, y la maravilla que me encontraba con las imágenes que narraban siempre las historias, ¿no? Siempre todo mi tronco común como artista, se puede decir, han sido la tradición oral, o sea, eso de contar lo que me cuentan y seguir como con esta formación es algo que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Hay mucha información en las leyendas y en la tradición oral y en la narrativa individual, ¿no? Y bueno, mis acercamientos han sido a través de estas narrativas y la exploración acerca de las imágenes de Justin Kirk. No sé si ubican un poco a Justin Kirk, que es este fotógrafo que hizo los vasos mayas. Bueno, en ellos, al descubrir la base de datos de Justin Kirk, la gráfica del trabajo de los mayas me interesó muchísimo, de su manera de contar, la narrativa, porque si vemos los vasos es como ver una tira, ¿no? Una tira ay, se me fue la palabra, bueno, una tira de cómic, ¿no? Y bueno, mi interés surgió como buena niña que creció con la televisión, ¿no? Esta parte de lo curioso que es esta serie de Dragon Ball, que no sé si muchos la ubican, pero que tiene un trasfondo muy interesante, ¿no? El diseño de personajes es una cosa y lo padre es cómo tiene toda esta tradición y esta identidad folclórica atrapada en un contexto contemporáneo como lo es el manga, ¿no? Y bueno, traído a este país en forma de anime, ¿no? Ya más tarde me puse como a investigar en estas historias, porque se me hacía muy curioso, ¿no? Y descubrir que hay toda una tradición y toda una serie de informaciones cargadas acerca de este personaje mítico chino y que es traído a estas tiras o a este diseño del manga, ¿no? Y cómo pueden seguir fomentándose lo que yo llamo la tradición oral o la historia de nuestros antepasados a través de un diseño, ¿no? Ya muy contemporáneo de lo que es el anime, ¿no? Bueno, mucho tiempo después, dentro de la Escuela Superior de Artes, cuando empieza como mi formación, ya casi al finalizar mi carrera, ¿no? Que siempre me ha atrapado mucho el dibujo y la narrativa, empiezo a trabajar en esta serie de talleres acerca de la tradición oral, como lo mencionó Dani. Este es el taller de tradición oral en el cual era muy simple la premisa. Perdón, Dani, es que yo estoy cambiando. Aquí está. Bueno, estos son los libros de texto, ¿no? Acá, Francisca y la muerte, creo que es muy conocido y todos lo hemos leído, ¿no? Que es muy hermoso cómo la muerte persigue a Francisca, pero siempre está muy ocupada, entonces nunca la puede alcanzar, ¿no? Y la gráfica es muy interesante, la historia del conejo en la luna y también
lo que les mencionaba de Justin Kirk, ¿no? Estas fotografías. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que les mencionaba de Dragon Ball, ¿no? Y con razón vi sus caras así como de… Dije, ¿esta gente nunca ha visto Dragon Ball? Bueno, en la esquina tenemos esta del monje, del mono Sun Wukong, y la adaptación de Akira Toriyama de esta historia folclórica aterrizada a la base de manga y luego de anime, ¿no? Siguiente, ok. Y esta es la que les comentaba, la de acercamiento a la tradición oral. Básicamente lo que hacíamos en mi época de estudiante, ¿no? Nos fuimos a la comunidad de Santa Elena, Yucatán, pedimos permiso para poder trabajar en la plaza pública y permiso para intervenir las paredes, ¿no?, de los vecinos. La comunidad de Santa Elena es muy interesante porque en el tiempo en el cual nosotros fuimos, que era el 2010, había muy poca población de hombres porque todos se habían ido a Estados Unidos por trabajo, ¿no? Entonces era una población mayormente de mujeres y niños. Y realizamos, junto con unos compañeros, unos acercamientos a actividades de artes visuales, ¿no?, muy básicas, o sea, color, dibujo. El chiste o el punto era que vinieran y trabajaran, ¿no? Y tuviéramos estos como muy naif, estos formatos de expresión, ¿no?, que la gente se exprese. Pero lo que a mí me interesaba, por ejemplo, era como saber qué es lo que los niños estaban contando, ¿no? Si habían tenido como este match, como yo lo tuve, por ejemplo, con estas historias. Tenía curiosidad de saber si ellos conocían otras historias, otras leyendas. Yo crecí con un matriarcado, por así decirlo, pero con pensamiento machista, ¿no? Donde eran puras mujeres igual, y a la hora de la comida nos reuníamos y la abuela nos contaba historias, ¿no? Mi familia es migrante de una comunidad que se llama Sellé, que ahora lamentablemente pues casi todo el pueblo ya es un hotel, y ellos nos contaban, como bueno, mi abuela nos contaba todas estas historias, que era su cotidiano. Porque se acostaba a las 8, porque si no se acostaban y se encerraban todos a las 8, pues salía el Huayquequén y los iba a morder, ¿no? Entonces tenían que estar ahí todas contenidas. Y a mí me interesaba saber si los niños también contaban ciertas historias. Y lo que me fascinó fue este personaje que está aquí en la esquina, que se llama Tijeras Oc. Y se escribe así como tijeras, porque la palabra es castellano, y O y C, que es como ok, de piernas en maya, ¿no? Y se me hizo muy interesante cómo en esta comunidad, que a mí me quedaba muy lejos, porque Santa Elena, Yucatán, queda atrás de Uxmal, y nosotros veníamos de esa parte de Mérida, cómo había un personaje que era un hombre altísimo con piernas de tijeras, ¿no? Y este niño que está aquí me contaba que a su abuelo una vez salió tarde de trabajar y pasó por el Palacio Municipal. Ahí creo que no se ve, allá arribita está el Palacio Municipal, no. Si pasabas de noche, te encontrabas a Tijeras Oc, te cortaba la mitad, y al día siguiente así te encontraban a la mitad. Entonces te tenían que llevar con un ishmen para que te pegara. Entonces, toda esa imagen en mí empezó a brotar una serie de preguntas, ¿no? Y de imágenes, y preguntándome cómo pasaba eso, ¿no? Y los niños, acá este es un dibujo de ellos, ¿no?, de cómo lo interpretaban, de cómo era Tijeras Oc, ¿no? Y me fascinó muchísimo esa parte. Era padre con ellos trabajar, porque a la vez que nosotros implementábamos el acto de dibujar, descubrimos que era llegar, dibujar con ellos, luego jugar, ¿no? Porque los niños siempre quieren jugar. Entonces, preguntarles qué juego querían realizar, y nos poníamos a jugar a la chácara, al pesca-pesca, al busca-busca, y después otra actividad, ¿no? O sea, ahora que ya jugamos, vamos a pintar, y nos poníamos a colocar a pintar estos murales. Siguiente, por favor. Y acá, en base a su dibujo, ¿no?, pues yo, con todos pues este background que ya traía, ¿no?, como de mucho anime y todo esto, y gore, pensé un poco en cómo interpretar yo a Tijeras Oc, ¿no? Y acá era como estos primeros acercamientos desde mi punto de vista, pues de adulto, ¿no?, pensando cómo traduciría yo esta imagen. Entonces empecé a hacer una serie de dibujos de cómo pensaba yo que se veía Tijeras Oc y cómo era pues su accionar, ¿no? Muy diferente a cómo lo dibujaban los niños, ¿no? O sea, nótese ahí mi adultocentrismo. Siguiente, por favor. Esta era una serie de exploraciones porque como
una persona que creció y que se desenvolvió con el dibujo, me era muy interesante llevar a mi práctica en mi tiempo como formándome como artista. No encontraba algo más que me emocionara tanto como el dibujo, ¿no? O sea, la pintura no me llenaba, la escultura no me llenaba, o sea, era el dibujo, y hasta que descubrí el arte-acción y el performance, entendí que mi cuerpo era una parte, ¿no?, muy esencial de crear acciones con el otro y de conectarme con el otro, y esta vinculación que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Empecé a crear estas actividades, ¿no? Me fui a la comunidad de Sununcam porque empecé a investigar un poco más a fondo estas historias, quería conocer lo que los otros contaban. Y trabajaba mucho con los niños porque pues ellos son muy abiertos, no tienen como este miedo al otro que llega, ¿no? Son muy abiertos. Ponía un papel en la plaza pública, ¿no? Obviamente iba y le decía al comisario ejidal que estaba ahí o al municipal que iba a realizar acciones con los niños de dibujo, ¿no? Le explicaba dónde venía y así, porque pues si no, luego es peligroso, ¿no? Creen que en una comunidad me pasó de que creían que me iba a llevar a los niños, ¿no? Y bueno, y ellos, me gustaba esta sensación de platicar y dibujar al mismo tiempo, de que estén creando y contar, ¿no? Entonces ahí yo iba escuchando las historias que me iban contando muy, muy pocas veces, si es que casi ninguna, grabé las historias o las escribí, porque me gustaba mucho. O sea, siempre me han cuestionado por qué no grabo las historias, ¿no? ¿Por qué no llego con mi cosito y le digo, ¿te puedo grabar?, ¿no? A mí me gustaba esa emoción de sentir que me están contando las cosas y crear una conexión con el otro, ¿no? Esta vinculación de la tradición oral, que es muy padre, muy mágica, y que esa información a mí me viene llegando de otras personas que escucharon la información y me la están traduciendo. O sea, yo no quería esta fidelidad tal cual o muy estricta, ¿no? Me interesaba escuchar, prestar atención, ver la emoción del otro, que lo que me está contando, para yo luego ir y contárselos como se los estoy contando ahora, ¿no? Y bueno, acá habían como pequeñas cositas que los niños me contaban y trataba de traducir, porque sentía que como en la anterior era muy forzada, era muy fuerte, tenía como muchas estructuras de cosas, que era un background que ya tenía, que ya había visto. Entonces acá traté de ser un poco más suelta, ¿no? Era como la historia de una resbaladilla en los que los niños se iban a jugar y de repente, como antes ese parque era un tablado. O sea, ya ven que en las comunidades hay una corrida de toros y matan toros en medio, ¿no? Como antes ese espacio se había utilizado para tablado y luego ya era un parque en lo que se resbalaban los niños, pues como los toros estaban molestos, de repente salió un cuerno y los niños se clavaban y se morían ahí, ¿no? Era lo que me contaran. Siguiente, por favor. Luego me fui a Guayalqué. Todo esto era como en el 2011, ¿no? Como en estos procesos muy naif de exploraciones. Bueno, acá empecé a trabajar un poco más en darle como esta estructura, buscar un poco más la metodología de las formas, ¿no? Porque pues uno es creador, pero también tienes responsable de cómo lleva estos procesos del otro de disfrute, ¿no? Y me interesaba que los niños disfrutaran la experiencia, que se crearan estos vínculos y se fortalecieran las narrativas. Y implementé cosas que ya me habían funcionado en talleres anteriores, como la tira de papel enorme para que puedan dibujar, porque siempre les encanta a los niños explayarse y dibujar donde nunca les dejan dibujar. La enseñanza en México de educación artística es: toma tu hoja en blanco de 40 por 10 y llénala, ¿no? Satúralas, puntillismo, entonces todo es como muy cuadrado, ¿no? Entonces a los niños, al tener todo esto y no decirles ni formas, ni colores, ni mezclas, ni estructura, se soltaban muchísimo y sucedía algo muy bonito, que se brincaban de un lado a otro y completaban los dibujos de los demás. O sea, hacían este ejercicio de cadáver exquisito sin ellos tener como toda esta información de vamos a hacer un cadáver exquisito y bla, 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 y es para esto, ¿no? O sea, la hacían. Y trabajamos también, estuve una semana en Guayalqué, llegué y le pedí paro a una persona de que me dejara dormir en su casa, ¿no? Y la señora muy amable me dijo, sí, quédate, yo me voy con mi mamá, ¿no? Y me dejó su casa, así sus llaves, su casa, su hamaca, ¿no? Y me dijo, vente a desayunar con nosotros. Entonces ya me quedé ahí, estuve una semana. A veces digo estuvimos porque como que invitaba amigos, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta mucho colaborar. Y yo le decía, oye, fíjate que voy a ir a un pueblo, y voy a quedar una semana, ¿quieres ir un día o algo así? Y la gente se aventaba, ¿no? Entonces, y bueno, acá trabajamos entre piñatas, máscaras, hicimos estos ejercicios de dibujo enormes para luego como que pasar a que ellos nos
contaran y nos narraran en la pared qué para ellos significaba Guayalqué, que es su lugar, que Guayalqué significa así como lugar donde crecen las guayas, lugar donde viven los guayes. Los guayes, ya les hablaré más adelante, pero son estas personas que tienen el poder de transformarse en otra cosa, ¿no? Más o menos parecido a los nahuales, pero con otra carga simbólica. Entonces se dio este mural que trabajamos en la comunidad de Guayalqué y los niños intervinieron y ya luego le dimos como un poco de forma, ¿no? Siguiente, por favor. Ya con toda esta información que tenía, me veía como obligada a realizar una producción artística, ¿no? Entonces, lo que intentaba hacer es, de estas informaciones que tenía, crear como estos personajes, ¿no? Estas gráficas. Y empecé a trabajar con el que es mi crush, el Guaychivo. Acá estaba trabajando en cómo se podía ver y las posibilidades, ¿no? Porque el Guaychivo siempre se transforma, ¿no? Da 9 vueltas hacia atrás y se arranca la cabeza y se pone una de chivo, ¿no? Entonces, hay muchas transformaciones. Hay otra donde da 9 vueltas, se transforma en chivo, ¿no? Y así puede variar dependiendo, ¿no? Y bueno, acá las que más me impactaron fueron pues, el Guaychivo, Tijeras Oc, la Ixtabay, muchas versiones de ella, el Guayquequén y el Guaypec, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, acá empecé a soltarme un poquito y luego no. O sea, va así, no. Acá se ve cuando uno está estudiando, ¿no? Así de que sí, suéltate. No, no te sueltes. O sea, prueba esta técnica. No, esto no. Entonces, como que estaba buscando las interpretaciones, ¿no? Del personaje que también me gusta mucho, que es la de la Ixtabay, ¿no? Y me gusta mucho cómo la narran, dependiendo a quién le preguntes sobre la historia, es la perspectiva que te va a dar. La Ixtabay para los hombres siempre es la mujer libidinosa, seductora, que se los lleva porque están borrachos, ¿no? Si se lo preguntas a las mujeres, es la mujer, pues que la persona, el ente que se les aparece a los hombres borrachos, que le pegan a sus esposas o que ponen a sus esposas en peligro y para que no lleguen borrachos a golpearlas a su casa en esa noche, se los lleva al monte y los pierde, ¿no? Es como esa perspectiva del Ixtabay, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa historia, ¿no? Y que explorar un poco más allá del dibujo. Siguiente, por favor. Y acá pues fueron como estos acercamientos al dibujo inmediato, ¿no? Ya no pensarlo tanto, meterle un poco más así de soltura para crear como estos personajes. Sin embargo, como que sentía que algo me seguía faltando, tenía todavía mucha influencia de todo esto que pues yo había consumido, estos artistas que yo había visto, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces empiezo a traducir esta información a algo que a mí me gusta muchísimo, que es el bordado, porque sentía que las líneas que yo quería sacar en el dibujo, en la parte anterior, no me las daba el material, ¿no? Entonces, pero quería que fuera algo como muy simbólico, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el proceso de bordado, de explorar cómo se hacía un bordado. Toda mi familia bordaba. Ya no llegó a mi generación porque pues ni el maya ni el bordado era algo que necesitábamos para entrar a este ente colonizador que se llama escuela, ¿no? Entonces fue algo que volví a descubrir, bueno, que descubrí más bien, y que yo preguntaba, pedía que me enseñaran a bordar y así, y pues les da como pena, no les gusta, ¿no? Bueno, entablando un diálogo con doña Paula, me empezó a enseñar a bordar, ¿no? Y me dijo, mira, este es el punto hacia atrás y así se hace, ¿no? Y de ese punto hacia atrás me agarré hasta ahorita, y es lo que llevo a mi práctica y es lo que más me gusta, ¿no? Porque es como sentir literal el punto y la línea en el dibujo y empezar a trabajar en base a eso, ¿no? Y empecé a traducir estos personajes y esta información que yo tenía a estas gráficas, ¿no? Siguiente. Pasa que luego cuando uno es artista y es docente y luego es gestor cultural y luego es por aquí, por acá, como que se apasiona y se enfoca mucho a otras cosas, ¿no? Dejo en pausa un poco este proceso de creación de obra y me voy como al trabajo de lleno como artista docente, ¿no? Como artista educadora en las artes. Tuve un lapso en el Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística, que no sé si lo conocen ustedes. No sé si conocen el CEDART, es como un CEDART, pero primaria y secundaria. Es una cosa maravillosa, es una escuela, como su nombre lo dice, que te da la formación básica, primaria, secundaria, pero
tiene una transversalidad a través de las artes, donde todo lo que se enseña, hay algo que se llama vinculación, donde las materias básicas se vinculan a las materias artísticas. Entonces, matemáticas, geografía, etcétera, se vincula siempre al proceso artístico. Y no solamente al de las artes visuales. Las artes visuales es la que a mí me tocaba impartir, pero están vinculados a la danza, a la música, al teatro. O sea, ven los lenguajes, estos 4 lenguajes, y es maravilloso. Los niños, a partir de los 10 años de edad, empiezan a tener estos procesos y crean estos proyectos junto con su maestro, ¿no? Yo y el maestro de grupo, por ejemplo, pensamos qué nos gustaría hacer y acá lo traducimos, ¿no? Creo que me quedaron muy chiquitas, perdón. Arriba está el proyecto que hicimos acerca de… Se llama Artistas Célebres y es darle a conocer a los chicos diferentes artistas, ¿no? Vivos o muertos, y vincularlos. Por ejemplo, en mi caso, vinculé a Rulfo en la literatura con el cuento de Lubina, y a Saner, un artista urbano, no sé si lo conocen, de la Ciudad de México, y creamos este proyecto, ¿no? Donde ellos realizaban a sus propios personajes a través de máscaras. Todo esto llevó un proceso de dibujo, etcétera, y usamos las proyecciones de Rulfo, de sus fotografías, y el cuento de Lubina para narrar como este proceso, ¿no? En medio utilizamos a Leonora Carrington, igual, y trabajando un poco desde el proceso de los niños de sus sueños, lo onírico, y arriba, pues mi alma tenía que salir freak, ¿no? Y vimos Estudio Ghibli, vimos todas las películas de Estudio Ghibli, y cada niña y niño escogió un personaje que más les gustara, ¿no? Ya ven que Ghibli tiene superheroínas y eso es como muy difícil de encontrar en la animación, ¿no? O bueno, es un poco difícil en lenguaje para niños, ¿no? Bueno, que no lo es en Ghibli. Y cada niño escogió su personaje a través de un kamishibai. Relatamos la vida de uno de los representantes de Estudio Ghibli, y cada niño hizo su vestuario, ¿no? Dependiendo del contexto, es o un cosplayer o es un vestuario de teatro, ¿no? Entonces acá realizaron su vestuario y sus presentaciones. Y para hablar del centro de formación necesitaría 2 charlas más, porque fueron muchísimos proyectos, porque fueron 9 maravillosos años ahí. Y bueno, me salgo por cuestiones de exploración, ¿no? Porque al fin y al cabo las instituciones tienen sus reglas, sus procesos que sin querer limitan, ¿no? Y no son suficientes. Y lamentablemente esta escuela, que es hermosa, pues está atado a otra cosa que es horrible, que se llama la SEP, la CEGEI y así, ¿no? Entonces, pues no es suficiente para mí, me salgo de ahí y siguiente, por favor. Y caigo en un proyecto que se llama Misiones Culturales, que está muy padre, ¿no? Y con este proyecto hacía pues lo que más me gusta, ¿no? Ir a escuchar chisme de las leyendas en las comunidades. Entonces yo me iba a las comunidades a realizar actividades pues ya con más experiencia, más fogueada, ya tenía una metodología de acercamiento con las personas en las comunidades, ¿no? Conocer sus narrativas orales, conocer sus procesos cotidianos, que también son muy importantes, ¿no? Y tiene que ver con la vestimenta, con la palabra, con la comida, etcétera, ¿no? Con qué es lo que hacen los abuelitos, con la cal y con el maíz, y por qué se muele y por qué es así, etcétera, ¿no? O sea, todo eso que tiene que ver con su cotidiano, como tener estas experiencias artísticas de expresión con ellos. Y esta nena que ven acá con sus lentecitos me cuenta la más maravillosa historia que he conocido en mi vida, que como dije, soy fan del Huaychivo, y me cuenta que, por ejemplo, cuando los perros están aullando como locos, muy tristes, están aullando y contagian a los otros, están aullando, es porque el Huaychivo se siente solo y viene a dormir con ellos, ¿no? Él está solo y no quiere dormir solo, ¿no? Entonces cuando ellos lloran y de repente se callan todos en conjunto es porque él vino a dormir con ellos. Entonces me lo imagino así en un dibujo, lo tengo que dibujar inmediatamente y lo traduzco, ¿no? Y me encanta como esa información, porque tal cual me llega la traduzco, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas, no? O sea, me gusta ese diálogo con la gente, ¿no? Con los niños, que son los que más se acercan, pero en general con todos me gusta, ¿no? Y empiezo a trabajar un poco más siguiente, por favor, en pulir como este estilo, ¿no? de
de todo lo que me gusta. Afortunadamente, cuando ya no estás en una institución, pues tienes más tiempo, ¿no? Y te pones a explorar, ¿no?, los procesos de dibujo. El dibujo siempre me ha encantado y empiezo a trabajar en traducir esta imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Como uno no se queda quieto, tenía muchas ganas de realizar un proyecto hace mucho y le pregunto a un amigo que vive en Chocholá que si le gustaría realizar un proyecto en colaboración, ¿no? Y obviamente él me dice que sí. Este proyecto, que se llama Desfile de Ánimas, que bueno, luego se convirtió en otra cosa por allá. El Desfile de Ánimas viene de un proyecto que me encanta, que me gusta hacer o que quiero hacer mucho tiempo, que se llama el Cantar de Muán. Ustedes saben que el ave Muán es el que acompaña a los cuerpos al inframundo, ¿no? Es como esta ave que nos lleva, ¿no? Como el xolo, pero pues el ave Muán es un ave enorme que dicen que se comen hasta los cabritos, ¿no? Casi ya no hay. Y bueno, esto parte porque vi un códice de Justin Kirk, de estos que fotografió, y está el ave Muán llevando a los muertos, ¿no? Y me fascinó porque le hice conexión con una historia que había escuchado de chica, donde cuentan que el 2 de noviembre, cuando salen las ánimas y salen a caminar, o sea, cuando ya las recibe uno en su casa, pues uno no debe de estar acechando, ¿no?, en la ventana o queriendo verlos, porque es su momento, su camino, ¿no?, y ellos van hacia el lugar que les indican sus velitas. Y cuenta la historia que una persona no se quedó quieta y quiso verlos, y ahí fue y acechó por la ventana. Entonces, cuando llegó el último, le dio una vela y le dijo: por tu curiosidad, el próximo año vas a estar desfilando con nosotros. Entonces, cuando esta persona ve, le dicen esto, se asusta, se desmaya, y cuando llega la mamá y la levanta y le pregunta qué le pasó, le dijo: es que me dieron esta vela. Y le dice: ¿qué vela? Le dice: este es un hueso, ¿no? Entonces le dieron un fémur y contaba la historia de que pues ella tenía que intercambiar su vida por otro. En este caso llega un niño, llega una persona de una comunidad con muchos hijos, y la gente que recibe a estas personas, porque son las que tendían sus casas, les dice: bueno, te cambio un niño porque tú tienes muchos y te lo cambio por una despensa, ¿va? Y pues la señora se ve en necesidad y dice: bueno, está bien, pero ¿no le va a pasar nada? No. Bueno, entonces lo intercambian, y cuando ya llega el día, el 2 de noviembre, ponen al niño en la ventana para que se lo lleve el espíritu, pero nunca llega, ¿no? Entonces se salva, ¿no? Esto pasó en el barrio de San Sebastián. Y esa historia me fascina porque esto de que por chismoso, ¿no? me llegó, ¿no? Así de que por chismoso te vas a ir el próximo año. Entonces yo decía, siempre me imaginaba cómo serían estas almas que desfilaran, ¿no? Entonces creamos esto así rápidamente, porque era así un mes. Teníamos un mes, nos dieron permiso, y con darnos permiso nos prestaron la Casa de la Cultura, ¿no?, que estaba en abandono total, pero nos la prestaron. Entonces llegamos, trabajamos ahí y realizamos rápidamente como todas estas esculturas que ven acá, que tienen mucha influencia con estas del centro de México, ¿no? Porque pues los niños crean, o sea, no les decimos: oye, no, apégate a tus raíces, ¿no? No, o sea, ellos hicieron como quisieron, ¿no? Y lo más maravilloso es que se supone que estas calaveras o estos pichanes iban a ir como me parece que son mojigangas, o no me acuerdo el nombre, de los que se ponen acá en los hombros y caminan, ¿no? Pero como nos llegaron niños muy pequeños, pues no podían cargar toda la estructura. Entonces un niño llegó así y dijo: no, ya sé cómo, y llegó de su casa y trajo un triciclo. Y dijo: mi papá nos prestó este triciclo, y lo amarramos ahí, y llegó otro con un triciclo, y luego fueron a prestar triciclos a los lados, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo se resuelve al momento y cómo ellos se organizan para realizar estas actividades, ¿no? Teníamos una idea, y lo que más me encanta de la educación en las artes es que no hay un plan. O sea, tienes tu planeación, sí, pero la manera en la que se va a llevar el proceso cambia constantemente y es maravilloso. Entonces acá hicimos esto, desfilamos, pusieron sus velitas, pusieron hasta sus bocinitas, había unas que bailaban reggaetón, había otras que rezaban, entonces estuvo padrísimo, ¿no? Lamentablemente fue en el 2019 y nos cayó la pandemia, entonces no podíamos repetirlo, ¿no? Siguiente, por favor. Luego me invitan nuevamente a colaborar en un programa del gobierno federal que se llama Convite Cultural, y les hago una propuesta
donde tiene ya toda esta metodología, siempre voy a aplicar el dibujo porque me encanta cómo dibujan, cómo se desarrollan y se desenvuelven toda la información geográfica, histórica, de casa, o sea, cómo te desenvuelven toda esa información en el dibujo, y es muy bueno. Incluso en los casos, bueno, yo trabajé mucho tiempo igual con el CEPREDEI, cómo recibes esta información en el caso de que haya violencias en casa, ¿no? Y todos los protocolos y procedimientos que se deben de llevar con la detección de estos procesos, ¿no? Y el dibujo te da mucho eso. Entonces, y otra cosa que me fascina es como realizar actividades intergeneracionales que puedan disfrutar tanto niños como adultos, como abuelitos, etcétera, porque pasa en muchas comunidades de Yucatán que se planean las actividades, pero hay rangos de edad, y lo entiendo, ¿no? Pero a veces pasa que el niño no puede ir porque cuida al hermanito, o la señora no puede ir porque tiene que hacer la comida, cuidar al niño, y luego, o sea, es todo un rollo. Para que se organicen es un rollo. Entonces, si todos pueden ir, está más chido. Bueno, acá tenemos este proceso, que este proyecto se llamaba Guayaop, que quiere decir como los brujos o los guayes, ¿no? Que es una entidad muy importante aquí en Yucatán. Siguiente, por favor. Realizamos dibujos y preguntábamos cómo podríamos hacer que estos guayes salgan, cómo los verían, ¿no? Y teníamos ahí cartón reciclado, ¿no? Y utilizamos los cartones, los niños empezaron a dibujar sus máscaras. Dijeron, vamos a ponerle cara, ¿cómo te lo imaginas, no? Y cada uno empezó a realizar como sus procesos para darle identidad, ¿no?, a estos personajes, y obviamente con una artista escénica que se llama Nicteja Q, que vive en Tecó también. Empezamos como a darle como esta movilidad, ¿no?, y esta personalidad a los guayes. Ella trabajó la corporalidad con ellos y nosotros trabajamos como esta parte de intervención en el espacio público. Y siguiente, por favor. Como les gustó tanto y les dijimos que si querían como customizar su máscara, ¿no?, darle como más personalidad a su guay, les hicimos una sesión de fotos. Entonces era así como, había un patiezote enorme ahí donde dábamos el convite, y los niños escogían su espacio de monte, ¿no? Y ahí se colocaban de acuerdo al personaje, ¿no? Este es como el guaymono y el otro es el diablo, ¿no? Entonces estuvo muy chido, se divirtieron un montón con la sesión de fotos, y pues luego les regalábamos como su foto impresa, ¿no?, de su guay. O sea, fue como todo un desarrollo de un proyecto multidisciplinario, ¿no? Después de eso hicimos un desfile, porque el chiste es que los guayes salgan en Tecó, o sea, esos guayes que existen en Tecó que salgan, ¿no? Entonces, pues otra vez volvimos a la modalidad del triciclo, que es un éxito, ¿no? Porque incluso teníamos muy chiquititos, o sea, había nenes ahí chiquititos, y los subimos al triciclo para que no se cansaran, ¿no? Entonces salimos de la Casa de la Cultura y paseamos como por toda la plaza pública hasta llegar al lugar del convite, ¿no? Acá están ellos así como caminando, ¿no?, y haciendo como su interpretación. Unos solo caminaban, unos interpretaban, y era padre cómo salía la gente a verlos, ¿no? Lo que me gusta mucho de estas acciones participativas es que cuando están realizándose la gente se une, se anexa, el grupo crece, el grupo disminuye, o sea, es muy variable y es muy interesante. Y me di cuenta ahí, yo no soy mucho de términos, la verdad, pero por ejemplo, bueno, mi pareja como que siempre le encanta andar nombrando, ¿no?, así todos los procesos, y me decía, no, es que esto es una posibilidad de mediación sociocultural, ¿no? Entonces como que yo dije, wow, o sea, todo eso que desarrollé en el proceso como artista tiene, o sea, encaja dentro de algo, o sea, me hacía muy raro porque es como cuando eres adolescente y nadie te entiende, ¿no? O sea, y odias a todo el mundo y ya luego dices, no, era una etapa y ahora soy un adulto, ¿no? Y hago esto, ¿no? Entonces, había una responsabilidad social también aquí, porque yo había trabajado en muchas comunidades, me encanta estar siempre en la comunidad, me encanta desarrollar proyectos, todos son diferentes, aunque lleven la misma metodología. Todas las emociones son diferentes y son nuevas. Entonces, pues me muevo de Mérida a Tecó. Yo nací y crecí en Mérida, pero nunca me sentí arraigada a Mérida. Me establezco en Tecó y es ahí cuando, siguiente, por favor. Cuando después de vivir pues ya 4 años,
empiezo a desarrollar proyectos, pero ya en las comunidades de Tecó, ¿no? Y hay un proyecto que a mí me encanta mucho realizar, que es a partir de la acción de bordar y la relación que se puede forjar entre las mujeres, ¿no? Y compartiendo un mismo espacio. Y por nombrar de alguna manera, ¿no? Esta acción era como punto, diálogo transversal, porque era como compartir la mesa y compartir un diálogo en iguales, ¿no? Y ir como guiando a partir de estas mujeres. Yo solo sé punto hacia atrás, entonces era como, ¿tú qué sabes, no? A ver, enséñame y te comparto el mío. Entonces era como compartirnos las técnicas para bordar. Había gente que no sabía bordar para nada. En Mazuquil me tocó que llegué y nadie sabía bordar, nadie había tocado una servilleta porque es una comunidad muy difícil, entonces no hay ni esa posibilidad de darse 5 minutos de ocio o de seguir como con esta labor, ¿no? Entonces ahí nos dimos el chance de aprender todas y realicé esta actividad en Mazuquil, en Mérida y en Tecó. En Tecó, ya estando en un espacio, siguiente por favor, que pues se creó por la necesidad de establecerse en un espacio, ¿no? De ya realizar y conjuntar todas esas prácticas, ¿no? En un lugar que se llama Inquicalante, que es un espacio, como mencionó Dani al principio, que busca garantizar el desarrollo del arte en Yucatán, en las comunidades de Yucatán, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, ¿no? Y entonces como que hay que empezar en pequeños puntos y uniendo estos puntos como estos centros independientes que surgen de esta necesidad de los propios artistas y de la propia comunidad, ¿no? Y este es un mural textil, ¿no? Donde voy a las comunidades, ahorita tengo pendiente ir a una, ¿no? Y establecer este diálogo, ¿no? O sea, llegar con material en la mesa y platicar, ¿no? O sea, platicar y mientras bordar. ¿Y qué bordamos? Bordamos como lo que vemos, lo cotidiano. O sea, la pregunta es, por ejemplo, a ti ¿tú cómo te sientes como mujer, ¿no? ¿Cuál es tu papel como mujer? Y muchas primero dicen, bueno, es que yo hago la comida, o yo mantengo unida a mi familia, o yo voy a trabajar, ¿no? Y bueno, ok, y ahora tú como Sandra, por ejemplo, ¿no? O tú como Patti, ¿quién eres, no? Una cosa es como tu rol que ya te definieron, pero ahora tú, Patti, ¿quién eres, no? Entonces, ¿qué te gusta? Entonces es como vamos explorando y pensando, ¿no? Y las vecinas le decían, no, pues es que ella le gusta cocinar tamales, ¿no? Y cuando está muy feliz siempre lleva los tamales. O ella cuida las plantas, ella puede hacer brotar cualquier semilla. Entonces, como que se les encantaba y se asumían como esa persona y era como el signo, el símbolo que ellos desarrollaban acá, ¿no? La señora que hace hamacas, la que cuida a sus hijos, la que ve aluches, la que tiene su granja, la que tiene sus tamales, me encanta porque es esa que está del ancla arriba. Esos son los tamales. Entonces, ella es la de los tamales. Los mejores tamales de Mazuquil los hace ella, ¿no? Entonces, me gusta como esto, y es un mural que está en proceso y que no se va a terminar. Espero que aún si me muero lo sigan haciendo, ¿no? Haya quien le pueda dejar encargada la manta y la siga llevando, ¿no? Qué padre sería visitar todos los municipios de Yucatán, ¿no? Haciendo esto y más. Y bueno, aquí al lado, bueno, ella es Paula, igual como mi madre, bueno, ella es mi suegra, y una de las grandes inspiraciones para como retomar este proceso del bordado, ¿no? Esta máquina que ven allá, que se ve como muy vintage, me la heredó mi abuela. Entonces, era como este proceso de empezar a aprender a bordar, ¿no? Mi abuela nunca tuvo, bueno, sigue viva, pero no tiene oportunidad de enseñarme a bordar porque incluso físicamente ya no puede, ¿no? Pero se emocionó muchísimo el día que le dije que si me la regalaba y me dijo, sí, claro, ¿no? Sí. Y cada vez que la veo me pregunta cómo me va, ¿no? Y es como muy hermoso y la verdad es, esta máquina es la única cosa que me ha hecho llorar en la vida porque es muy difícil de utilizar, la verdad. La resiliencia para usar una máquina de coser está difícil. Y bueno, siguiente, por favor. Como les había mencionado, Inquicalante, mi parte, ¿no? La parte que a Patti le toca en este espacio, surge por la necesidad de un espacio seguro
porque como les dije al principio, desde la universidad hasta los procesos donde me ha tocado trabajar y con quien me ha tocado colaborar, pues me he topado con cosas pues no seguras, ¿no? En muchísimos aspectos. Hay muchas violencias muy normalizadas y decidí que ya no iba a formar parte de esto, ¿no? O sea, ya no podía. De hecho, el último espacio laboral, ¿no?, donde me inserté institucionalmente y que dije, no, ya no puedo más, la persona a la que le dije, perdón, me voy a ir, me dijo, ¿pero por qué? Aquí es de aguantar, así es, así me tocó a mí y así le va a tocar a la que viene. Y le dije, no quiero normalizar esa situación, por eso me voy. Y su cara era así como de, no puedo creer, o sea, no entiendo qué me dices. O sea, era otro lenguaje, pero bueno. Principalmente es tener un espacio seguro, que la gente que vaya ahí o que nos regale sus prácticas o que quiera colaborar con nosotros o que quiera realizar un proyecto ahí, sepa que va a estar con personas horizontales, que van a estar interesados en él, en su bienestar y que sus procesos sean buenos, ¿no? Y sobre todo para la comunidad, que sepa que ese espacio donde va a ir y va a realizar una actividad artística, va a realizar, no sé, un baile, va a ir a ver una película, es un espacio donde se puede sentir seguro, ¿no?, y tranquilo. Surge por la necesidad de una práctica pedagógica no institucionalizada, ¿no? Ahí es como empezar a trabajar a partir de lo que uno aprende, porque lo que uno aprende, lo que uno comparte, porque uno comparte la vida con otras personas, es una información muy interesante y es buena, ¿no? Y bueno, la vinculación e intercambio de saberes que va de la mano y sobre todo el respeto por los saberes de la comunidad, porque me ha tocado colaborar, o bueno, afortunadamente salí antes de todo eso, con gente que solo llega, extrae, toma nombres, ahora todo ya tiene nombre en maya, ahora todos bordan, todos quieren aprender a hablar maya, todos juegan con la tierra, etcétera, ¿no? Pero la gente que realmente no ha vivido y no ha pisado la tierra, no ha sembrado una semilla, no sabe lo que es esto y no sabe cuál es la indignación que realmente puede surgir de alguien, ¿no? Cuando llegas a un espacio, llámese el que sea, y ves cómo está toda esta información extraída ahí y puesta en un cristal, ¿no? O sea, acá es como, hay mucha gente que ha venido a trabajar con nosotros y que tiene ese respeto por los saberes de la comunidad y por aprender, ¿no? Porque esta transversalidad que se da, nos interesa mucho que la persona que llegue deje algo a la comunidad y se lleve algo también. Sale de algo súper recíproco, o sea, es un proceso recíproco muy bonito y que nos alegra mucho el corazón que suceda, ¿no? Siguiente. Acá, por ejemplo, están como estas cosas que parecen muy simples, ¿no? O sea, puede parecer una cuestión muy simple, unas personas haciendo papel maché, pero lo bonito son estos detalles de cómo la gente representa su entorno, o sea, cómo lo cotidiano llega a estos procesos y a estas experiencias artísticas que se hacen disfrutables, ¿no? Siguiente. Y aquí son como algunas actividades que se han realizado, o sea, apenas empezamos el año pasado, en mayo me parece, y pues se han realizado muchas actividades. Lo que más nos importa es el entorno, la comunidad, los espacios seguros, el espacio libre, ¿no? Tratamos de tener actividades con los chicos afuera, con los recursos naturales que tenemos y sobre todo con la comida que nos encanta, ¿no? Realizamos muchas actividades con comida y hacemos como estas actividades de vinculación, ¿no? Acá está, es una de mis favoritas, la de abajo, donde está con su tortillita, porque hacían como sus tortillitas y cosas que quisieran representar de su casa, ¿no? Luego iban y las freían en el comalcito, o más bien las asaban en el comal y les ponían salsita y cositas que llevaron para compartir, ¿no? Y siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos como unas de estas actividades que, por ejemplo, Mónica, que está aquí sentada, nos ayudó, ¿no? en esta de dar talleres de archivo fotográfico e intervención y collage. Y me encanta esta imagen porque podemos ver como estas mujeres de diferentes edades y perspectivas conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Y realizando un proceso horizontal artístico, ¿no? Y bueno, otras actividades allá arriba, donde se ve cómo estamos trabajando con la comida, porque nos encanta cocinar en colectivo, y sobre todo esta cocina que nuestros papás nos heredaron, ¿no? De cocinar, hacer un hueco, calentarla, o sea, es una chambota, pero es algo que nos gusta como transmitir, ¿no? El proceso de cocinar en PIP. Y pues igual esta parte de apoyar a artistas jóvenes, porque como docente
porque soy docente también en la Universidad de Artes, me preocupa muchísimo y porque lo he atravesado con mis compañeros también, como alguien al caer en un espacio institucional que tiene sus reglas y etcétera, muchos se quedan en el camino, ¿no? Entonces es algo que no deseo, o sea, si vas a desistir, ¿no? O tomar un tiempo, lo que sea por unos intereses bonitos, buenos, ¿no? No porque te deprimas o porque te canse la experiencia artística, porque el proceso artístico es hermoso si se toma con responsabilidad, si se disfruta. Entonces, una de mis responsabilidades como Patti, artista educadora, es poder seguir generando estos procesos artísticos que la gente se siga enamorando y lo siga disfrutando. Siguiente, por favor. Y bueno, al paralelo de esto que es Inquicalante, que surgió hace un año, también empezó como esta exploración, ¿no? Esta es la imagen que denominó Inquicalante. Inquicalante en maya significa lo voy a cuidar, va a estar bien cuidado, ¿no? Surge de un concepto en el cual, no quiero hablar mucho de Inquicalante porque luego me clavo, pero bueno, mi suegra es una persona que fue adoptada y que otras personas decidieron hacerse cargo, ¿no? de su cuidado, y a ella le cambió la vida por completo la decisión de estas personas que decidieran adoptarla, ¿no? Y nosotros, porque Inquicalante surge de Ángel y yo, queríamos algo que fuera significativo para Paula, ¿no? Que la mujer que es Paula, el espacio la representara y representara ese amor por el cuidado que nos dejó, ¿no? Entonces, queríamos una palabra que englobara esto, y ella nos dijo, pues, Inquicalante significa que lo vas a cuidar y va a estar bien cuidado. O sea, ya sea una planta, cuando alguien te regala una planta y tienes la responsabilidad o tienes el amor de cuidarla y que luego siga creciendo y compartirla, un animalito que te pueda hacer compañía, un espacio, lo que sea, ¿no? Incluso un ser humano, el hecho de hacerte responsable del otro, de voltear a ver y no solamente dejarlo pasar, ¿no? O sea, el hacerte responsable y ser recíproco es lo que nos mueve mucho para crear este espacio, ¿no? Somos artistas, somos creadores y somos artistas docentes, en el cual hay esta responsabilidad. Es muy difícil ser solamente artista y no tener esta parte docente en el que te preocupe el otro, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya todos estos proyectos también y todas estas vivencias las como que me llegaban, ¿no? Y las quería traducir, quería seguir dibujando porque me apasiona dibujar. Y las traduje como en esos aspectos, ¿no? Esta es como, tiene imágenes del códice, donde está el ave Moana arriba, llevándose a los muertos, ¿no? Nuestros perritos, y los fuegos que se dejan encendidos el 2 de noviembre para que lleguen tus familiares a tu casa y sepan dónde llegar, ¿no? Su ubicación. Siguiente. Y vivir en la comunidad como que me hace voltear a ver, ¿no? Estos espacios tan bonitos y estos momentos cotidianos, que se repiten día a día, que son hermosos, como estas estampas, ¿no? Cuando me encanta porque puedes ir a comprar tu pan a las 4 y la bicicleta del vecino está afuera y regresas y sigue ahí, a menos de que la pierda, no se mueve, ¿no? El perrito en la puerta, ese es mi perro Spike. Entonces, como que esta fue una colaboración con Marcos Pech para un libro que estaba haciendo, y como que empecé a trabajar en estas estampas, ¿no? Voltear a ver lo que estaba a mi lado, ¿no? Y pues ya saben, al lado está el huaychivo, que ya lo aterricé como en dibujo, ya se empezó a mover, el huaychivo ya empezó a caminar, ¿no? Y a tener interacción con otros seres, ¿no? En este caso está buscando dónde dormir, ¿no? Porque está solito, entonces los perros le están ladrando. Siguiente, por favor. Y bueno, ya es como más procesos como de dibujo, ¿no? O sea, siempre dibujar es bueno, dibujen lo que sea, que no siempre esté como atado a que sea algo padrísimo, ¿no? O sea, el dibujo por el hecho de salir de la mente es como muy hermoso, ¿no? Entonces como empecé a crear como estos personajes y estos estudios, ¿no? Estos son como más como para mí, ¿no? O sea, estos dibujos son como para mí, para trabajar como yo visualizo, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene como estas influencias como de muy anime, ¿no? O sea, el personaje ahí, pues la Ixtabay, el Huaypol, que esta leyenda me encantó, me la contó Socorro Loesa, ahí en Tecó,
Y es esta mujer que en las noches, cuando duerme a su marido, cuando ya se duerme y no despierta, se arranca la cabeza y va a buscar a sus otras amigas y se van dando vueltas en el cementerio, ¿no? Y se van a pasear y se van a brincar sobre los árboles de Ramón, se suben a los árboles de Ramón porque son frondosos, se van a echar coto en la noche y ya luego regresan, su marido no se dio cuenta, se ponen la cabecita y a dormir, ¿no? O sea, me encantó. Y ella tiene una obra de teatro, por cierto, acerca de esta historia, o sea, sería muy bueno que la vean por ahí. Y bueno, siguiente, por favor. Esta es Paula, en su terreno. Y bueno, estas son unas aproximaciones que estoy haciendo de bocetos para pues, el trabajo que estoy ahora creando como becaria del PECDA. Y bueno, estos son bocetos, van a ser traducidos al bordado, ¿no? Y estos son como parte de lo que se me va ocurriendo, que puedo como ahí transformar. Siguiente, por favor. Y llegando otra vez al bordado, ¿no? Está esta que denominé Ligia, de la serie de recuerdos de mujeres migrantes. Y siempre que volteo a ver a mi madre, por ejemplo, la veo con este amor y esta nostalgia hacia las actividades cotidianas que hacía, ¿no? Cuando era niña. Su casa, o sea, ese es un plano de cómo ella veía su mañana. Esta es su casa, su cocina, los puerquitos que tenía ahí, las gallinas, pues todo, es un patio, un traspatio, perdón, el maíz, ¿no? Ellas eran puras mujeres, entonces ellas hacían todo el trabajo de campo. Y el en medio, pues es mi abuela torteando para en la mañana, ¿no? Para el desayuno, porque ella se levantaba muy temprano. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son como, este que está en medio es mi primer bordado a máquina, que me hizo llorar mucho y que me hizo perder mucho hilo. Y bueno, ya los demás son a mano, de las cosas que estoy trabajando ahora, ¿no? De cómo estas historias las voy a traducir como a imágenes, pero a través del bordado, ¿no? Y para finalizar, pues nada más es un pequeño video muy corto de lo que estoy trabajando ahorita, ese Huahuampache. Igual y si le das como 2 veces a la diapositiva, se activa, creo. Ahí está. Ahí quedó, es muy pequeño. La idea es trabajar con hilos fotosensibles, ¿no? O hilos que brillen, para crear como esta sensación del Wai, que el Wai es este ente que existe en el espacio, que tiene un lugar específico donde se aparece, estoy haciendo como un mapeo de Waies en la comunidad de Teco, y bueno, estoy trabajando con este hilo que reacciona a la luz, porque me gustan mucho las experiencias, o sea, como docente considero que la lúdica y la didáctica es muy importante en cuanto se vive una experiencia artística, ¿no? Entonces, en estos bordados no solamente quería, como anteriormente, realizar la imagen, sino que mostrar también una experiencia. Esta es una pequeña probada para que luego se emocionen cuando vengan a la expo. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Dani. Muchas gracias, Pati. Yo voy a hacer un par de comentarios, pero también pasaría el micrófono por si alguien, o bueno, más bien que se acerquen, para hacer alguna pregunta puntual. A mí me llama mucho la atención cómo en este vaivén que nos presentaste de tipo de trabajo, a lo mejor no necesariamente teniendo que distinguir o diferenciar entre uno y otro, es súper interesante cómo el concepto de la autoría queda totalmente, digamos, relegado, porque no ese es el afán. Digamos que el desarrollo personal artístico se entremezcla
obviamente con un desarrollo comunitario igualmente relevante. Entonces, bueno, no necesariamente espero una respuesta de tu parte, nada más me parece muy interesante porque sí es una parte de un proceso distinto, sobre todo de alguien que viene de una formación en una escuela de arte, ¿no? O sea, como que también es algo que es interesante de comprender en un contexto más amplio. Y bueno, también me llama mucho la atención porque empezaste hablando de lo intangible y bueno, el rol de la familia es absolutamente fundamental en estos mundos de aprendizaje que estás rescatando y compartiendo en diferentes escalas, en diferentes espacios y en diferentes formas. Entonces, aun cuando te escucho a lo mejor en algunos momentos con alguna pena, a lo mejor de mencionar estos entornos tan cercanos, son los espacios de aprendizaje más importantes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería mencionar eso y ojalá que alguien se anime a preguntar algo o a hacer algún comentario. Pásenle para acá. No muerdo. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por todo el trabajo que has hecho. Creo que tu arte ha transformado a todas las personas con las que has estado y creo que eso es lo bonito del arte, que transforma y crea mejores seres humanos, ¿no? Yo vengo de Querétaro, de una comunidad también, con las miles en las que tú has estado, y me gustaría saber cuáles son los tips o cómo podríamos empezar a hacer un proyecto como estos en otras comunidades, replicarlo en otros estados de la República. ¿Tienes algún modelo? ¿Cuáles serían como tus consejos? Porque también me imagino que te enfrentaste a muchos obstáculos, entonces quisiera como entender un poquito esa parte. Gracias. Bueno, resiliencia es la palabra mágica, ¿no? Porque no todo sale bien, ¿no? Hay miles de obstáculos que es lo seguro que vas a tener, ¿no? Pero algo que aprendí de esto fue hacerlo. O sea, el tip es llega y hazlo, porque vas desarrollando tu propia metodología, que es muy bonito, ¿no? Porque mi manera tal vez de llegar y realizar y estar con la gente es diferente tal vez a la que tú puedas hacer, ¿no? A lo mejor tú eres más extrovertido, ¿no? O eres más introvertido. Yo la verdad soy una persona muy introvertida, pero al momento de llegar me emociono muchísimo, ¿no? Es como estas escalas de dopamina que sí me llegan al cerebro, ¿no? Y estaría padrísimo. A mí me encanta la colaboración. Yo creo que es una cosa fantástica. Tú seguramente conoces a alguien que te ayudaría, o sea, que se aventaría esto, ¿no? No tiene que ser artista de formación, ¿no? De academia o tener el título, ¿no? Seguramente tú conoces a alguien que se aventaría. Por ejemplo, en el de Chocholá, yo tengo un amigo que conocí hace mucho en un programa social que se llama ADN. Y éramos compañeros que impartíamos una clase de dibujo y pintura, ¿no? Pero siempre nos ha gustado como hacer más, otra cosa, ¿no? O sea, somos así como, no nos quedamos quietos. Entonces, con él en Chocholá es cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto. Y me dijo, va, yo te ayudo. Yo hago el contacto con el comisario y vamos a hablar y no sé qué. Y por eso tuvimos así un mes, ¿no? De que nos prestaran en la Casa de la Cultura. Y él es diseñador del hábitat, ¿no? Entonces, pero estuvo así como presto a hacer esto. Cuando viene la pandemia y ya no puedo ir a Chocholá a hacer esto, él con su vecino dice, bueno, yo quiero seguir haciendo esto porque me gustó y a los niños también. Entonces, lo que hace con su vecino hace piñatas. Entonces, ¿qué mejor elemento para él que una persona que ya conozca la cartonería, ¿no? Entonces, él trabaja otras cosas y tiene un proyecto que se los recomiendo mucho, que se llama Calle 19. Se llama Calle 19, donde su calle literal la conceptualiza en Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Crean para ese día. Y ha sido como tanta su emoción por crear, ¿no? Y el vecino que le apoya también, que él crea un espacio que se llama Casa Amarilla, en una casita que tiene allá en Chocholá, e empieza a impartir actividades de arte para los niños, niñas de la comunidad, para personas adultas, etcétera. Y tiene otro colaborador con el que igual trabajó, que es músico, con el que también está trabajando. O sea, el consejo sería, hazlo, o sea, no te quedes con las ganas, no es difícil, o sea, es armarse de valor, ¿no? Y llegar con las autoridades pertinentes, en el caso de que mucho de lo que hacía es trabajar en el espacio público.
pero porque a mí nunca me ha gustado estar atada a los espacios institucionales y aparte, luego si te los prestan, es como si las acababan de inaugurar, ¿no? O sea, están todos rotos así, tú tiras así un borrador y ya es el escándalo, ¿no? Entonces era llegar a la plaza, que la gente ya conoce su plaza, ya conoce su parque, entonces llegar y ahí trabajar con ellos, con los que lleguen, ¿no? Y poco a poco tú vas a ir desarrollando tu metodología. Entonces creo que la colaboración es como lo más hermoso que pude descubrir y que siempre recomiendo. ¿Alguien más? Hola Pati, mucho gusto. Primero, pues felicitarte porque me gustó mucho la manera en la que te expresas de tus procesos y me llamó mucho la atención que en tu narración mencionaste que nunca te sentiste parte de Mérida, pero que como que tu contexto te llevaba a otros lugares y justo creo que eso es el dibujo, como el dibujo no le pertenece a nadie, pero siempre viene de un lugar y creo que pues todo lo que nos contaste es un gran ejemplo de que el dibujo es como este pretexto, este punto que te abre como este mundo de posibilidades. Y también como siento que en todo tu proceso hay esta idea de que el artista es extranjero hasta en su propia calle, ¿no? Como desde esta figura de la persona que se cuestiona lo que ve, lo que mira, por cómo se mueve, lo que encuentra. Y eso me parece como muy maravilloso y quería preguntarte si has tenido la oportunidad de regresar como después del proyecto a ver si los niños como que siguen dibujando o qué sucede, o si no has podido regresar. Justamente por esa de que he regresado, ¿no? Me ha roto un poco el corazón, ¿no? En los lugares en los que he participado, parte de formar y de ya formalizar un espacio que yo pudiera como trabajar y con el que pudiera llegar gente y colaborar, ha sido ese momento, ¿no? En el que llegas y los niños ya no siguen dibujando porque de repente llega un maestro que es altamente académico, ¿no? O ya no permiten, no sé, dibujar en la plaza, o ya nadie más tuvo ese interés, ¿no? Y los niños ya no dibujan. O sea, individualmente no, tal vez es muy difícil que lo puedan hacer si el adulto lamentablemente no les da esa libertad, ¿no? Y se comunica con nosotros adultos. Somos como un vínculo, en el caso de los espacios comunitarios, ¿no? Entonces, si no hay alguien que lo proponga, es muy difícil que suceda. Y en los espacios institucionales, si no es por cuestiones económicas, por cambios de gobierno, ya no se siguen esos programas y estos chicos se quedan al aire. Por eso fue como esta necesidad de crear Inquicalante, para que uno de mis sueños es que los próximos animadores culturales, gestores culturales y artistas salgan de ahí y permanezcan en la comunidad y formen otros, y que si alguien cuide ese proceso creativo, ¿no? Porque el espacio de Inquicalante, el objetivo es que esté funcionando aún sin nosotros, ¿no? Que pueda pasar a manos de alguien más que lo fomente. Entonces, sí, o sea, sí he regresado y en algunos aspectos no ha funcionado, en algunos aspectos sí, y es muy padre, por ejemplo, personas que les ha dado clase hace 10 años, ahorita ya vayan a egresar del ESAI, por ejemplo, ¿no? Y que vean su tesis. O sea, eso es muy padre también, o sea, hay pequeñas recompensas ahí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la conferencia, pero primero que nada, felicidades. Yo llevo muy poquito tiempo aquí en Mérida. Para mí era un sueño venir a vivir a Mérida y bueno, no soy de aquí, pero siempre quise llegar aquí a este lugar y tengo 2 meses apenas de estar viviendo aquí y me encanta. Y bueno, creo que esto tendría que ser, bueno, para mí es trascendente escuchar todo tu trabajo, porque creo que es dar un poco de lo que todos hemos recibido y bueno, a lo mejor es como esta información como debería de tocar más corazones. Bueno, el mío lo ha tocado. Y quiero expresarte que bueno, a veces no hacemos algo porque no sabemos cómo empezar a hacerlo. Entonces tú eres la experta, pero bueno, si en algún momento se requieren manos, aquí están las mías. Me encantaría poder ayudar a las comunidades y creo que más de una persona se podría sumar justamente a que trascienda esto a través de esta información.
Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues sí, en Inki Calante todos son bienvenidos. Los que quieran ir a tomar talleres, los que quieran ir a colaborar, los que quieran ir a adornarnos un taller, el que quiera ir a realizar su proceso artístico ahí también, pues sí, son muy bienvenidos a llegar a este espacio, ¿no? Que es parte de a donde hemos llegado, a donde he llegado también en este caminar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Pati. Vamos a seguir la charla de manera informal. Les invitamos allá a la terraza a tomar algo. Muchísimas gracias. Gracias, por todo. Dani. Gracias Nos a vemos todos en la por venir. siguiente.